Hola, muy buenas tardes, días a los docentes y directivos docentes que nos están acompañando en este espacio. Queremos darles las gracias por tener este espacio, por conectarse a este webinar que se enmarca dentro del proceso de acompañamiento y formación que hemos preparado y que estamos desarrollando en varios establecimientos educativos de las Secretarías de Educación con las cuales estamos trabajando en esta apuesta por la transformación de la educación media. Les agradecemos haberse conectado y les agradecemos estar súper pendientes de este espacio en el cual vamos a trabajar y a conversar sobre el proyecto de vida como organizador curricular y como esa apuesta que tenemos por fortalecer la educación media de nuestros jóvenes y adolescentes. En esta sesión nos acompaña Franci Alves, ella es docente brasilera, ya se va a presentar y ella tiene una amplia experiencia en el trabajo con establecimientos educativos, en el acompañamiento y en la formación a docentes en esta apuesta por la transformación de la educación media. Les agradecemos y estamos súper atentos a todas sus preguntas en el chat. Los invitamos a que participen en el chat con sus preguntas y a través de este pues las vamos a ir respondiendo. Entonces le doy la bienvenida a Franci, quien nos va a acompañar el día de hoy. Franci, bienvenida y te dejo con el público, con los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos en los que está trabajando esta alianza por la transformación de la educación media. Olá, prazer Muy buenas conhecê-lo. tardes, es un placer conocerlos. En nombre de Alejandra, yo quiero dar un saludo a todos los equipos de Colombia, a E todos los docentes que están trabajando con nosotros y quería compartir con ustedes también mi alegría de poder participar de un evento tan importante para la educación colombiana y para que ustedes puedan entender mejor la propuesta del día de hoy, yo voy a compartir con ustedes una presentación. Entonces, la propuesta del día de hoy es que nosotros podamos pasar la propuesta metodológica para la formación de jóvenes colombianos con su proyecto de vida y nosotros estructuramos aquí una agenda para el día de hoy y en cuanto nosotros vamos a dialogar y vamos a presentar y yo también voy a compartir las presentaciones, las diapositivas y ustedes se van a ir conectando. Entonces para iniciar la conversación tenemos aquí la agenda del día de hoy, donde tenemos esta propuesta de diálogo para el día de hoy con el proyecto de vida como una construcción de Colombia.
Y como Alejandra ya dijo, es una satisfacción enorme compartir con ustedes toda esta construcción que no es solamente de una única persona, sino de muchas manos involucradas. Entonces, para el día de hoy vamos a hacer las presentaciones. Entonces, compartir en el lugar de donde, en el chat de donde son, cómo se llama para irnos conociendo y vamos a ir a introducir qué es lo que es un proyecto de vida, la importancia del proyecto de vida y finalmente cómo es que estamos diseñando y construyendo los proyectos de vidas. Para ese proceso, nosotros y nosotras traemos aquí algunas propuestas. Lo primero que nosotros traemos, que lo primero que queremos hacer en relación al tiempo, entonces esperamos que todos tengan una presencia de participación de este momento. Y en relación a ese tiempo, que ustedes dediquen el tiempo también para estar presentes. La presencia de ustedes concentrados en este momento es muy importante para que podamos hacer una construcción de todo esto que nosotros vamos a presentarles el día de hoy. Entonces, para que ustedes se hagan presentes, es importante que ustedes se puedan desconectar de cualquier otra cosa que esté aconteciendo. Entonces, por favor, apaguen el teléfono, pónganlo en silencio, busquen responder sus mensajes después. Sabemos que ustedes tienen una vida y que las agendas son bien agitadas, pero la idea sería que ustedes pudieran estar aquí presentes para que este realmente sea un momento en el cual ustedes puedan dedicar sobre esta propuesta de traer sus contribuciones y obviamente la idea es un diálogo, participen, hagan comentarios. Manden cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugestión y para ese proceso de diálogo nosotros estamos compartiendo con ustedes el chat. Ahora voy a hablar un poco sobre quién es Francia. Entonces, yo soy una docente brasilera licenciada en geografía con una maestría en educación y un MBA en gestión escolar. Tengo una trayectoria de más de 20 años con la educación y durante ese trabajo mío yo tuve la oportunidad de tener contacto con muchos adolescentes, jóvenes en la educación básica aquí en el Brasil y después desarrollé algunos otros trabajos como autora, conferencista, tutora y también apoyando al sector público y privado, pero recientemente abrí una empresa y hago consultorías y así fue que yo conocí el equipo de Colombia y es muy grato para mí tener esta oportunidad de poder contribuir y compartir un poco lo que he estudiado, lo que yo he investigado durante los últimos años en relación a la educación integral y en este caso específico el proyecto de vida. Y es un placer para mí estar con ustedes, entonces vamos a comenzar. Para nosotros comenzar en este momento, es importante que nosotros hagamos aquí una reflexión y para que hagamos esa reflexión, yo traje aquí un ejercicio de metacognición. La meta del día de hoy es el proyecto de vida, pero lo que nosotros entendemos es que nadie está llegando aquí sin ningún tipo de conocimiento en relación a esta temática, ¿cierto? Especialmente con este público formado por tantos, hecho de tantos educadores y educadoras. Entonces aquí la propuesta es que sin tener ningún prejuicio, sin ninguna recriminación, ustedes puedan tomar una hoja, dividir en tres partes la hoja, en caso de que no tenga una hoja, puede una hoja de cuaderno, una página de cuaderno, una agenda y escribir cualquier lugar donde pueda escribir como ustedes quieran, pero es importante que ustedes puedan distribuir esto en tres etapas, en tres momentos. En ese primer momento es el momento en el cual ustedes van a compartir con nosotros todo lo que ustedes saben en relación al proyecto de vida. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de proyecto de vida, ¿qué viene a su mente? ¿Qué piensan? ¿Qué saben? No se preocupen en dar respuestas correctas o traer referencias teóricas. La verdad, este momento es un momento muy simple de percepción de lo que ustedes saben, de lo que ustedes piensan sobre el proyecto de vida. Entonces, vamos a darles 5 minutos para que ustedes puedan escribir, ha registrado todo lo que ustedes han pensado en relación a esto, a qué es un proyecto de vida. Y esa es la pregunta que hacemos ahora y el contacto del proceso de metacognición que estamos construyendo aquí a lo largo de ese momento formativo, que lo que quiere decir que es, de hecho, que es un proyecto de vida y la importancia del proyecto de vida. Entonces tienen 5 minutos para que ustedes hacer y expresar sus pensamientos sobre lo que ustedes saben de lo que es un proyecto de vida.
Muchísimas gracias pues pasado este tiempo. Espero que lo hayan hecho y que lo que hayan colocado en el papel, todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes ya escucharon, lo que estudiaron sobre el proyecto de vida y nosotros vamos ahora a compartir con ustedes qué es lo que dicen algunos expertos. Cuando hablo de expertos en proyectos de vida, siempre sabemos que mis estudios en relación a esta temática sucedieron en el campo de la psicología, pero a lo largo del tiempo vamos aprendiendo que esa temática, que esa discusión se está ampliando para otras áreas de conocimiento. Entonces, nosotros tenemos varios teóricos en el campo de la psicología, de la sociología, de la filosofía, de la educación. Entonces, y que van a desarrollarse en relación de la importancia y por qué del proyecto de vida, principalmente cuando tratamos del proyecto de vida en la escuela. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que dicen los especialistas. Bueno, para comenzar, vamos a comenzar con la comprensión del psicólogo William Damon. Él hizo un estudio y de ese estudio resultó un libro y lo que los jóvenes piensan sobre su proyecto de vida. Y para Damon, el diseño del proyecto de vida, o sea, el diseño del proyecto vital, como él lo denomina, debe ser una intención estable y generalizada. Quiere decir que traiga un significado para el joven estudiante, para el individuo, pero que también tenga una influencia para mucho más del individuo. Quiere decir que tenga una influencia en su comunidad, en sus relaciones que él establece, que van mucho más allá de sí mismo. Por eso es que Damon trae esto, no solamente la importancia del individuo, del joven, del adolescente, que para que entienda y entender la importancia de trabajar en su proyecto de vida, pero también que las personas que están en su entorno puedan también entender y puedan apoyarlo en este proceso y que el joven o la joven a través que va desarrollando su proyecto de vida tenga la capacidad de entender que lo que está desarrollando este proyecto para la realización individual, pero también para entender cómo es que él a través de su realización individual puede contribuir para su sociedad, para su comunidad. Y cuando Damon trae la importancia de un individuo, de cualquier individuo, no solamente adolescente, sino cualquier individuo de manera general, pero aquí estamos enfocándonos en adolescentes, es una investigación específica con los jóvenes y los adolescentes y nosotros vamos también a desarrollar un poco de lo que trae el Nelson Machado. Nelson Machado, él dice, bueno, es importante que nosotros tengamos la ciencia de la existencia de un proyecto de vida que va a surgir inicialmente de un sueño y después vamos a desarrollar un poco más de esto después, pero ese sueño por sí mismo el deseo de hacer un proyecto de vida, ella no solamente se va a concretizar si usted no hace un plan. Entonces, en este caso, el Nilson Machado, que es un investigador aquí de la Universidad de Sao Paulo, él es un profesor, va a decir, bueno, el proyecto de vida es importante, pero para que eso sea concretado, es importante que ustedes hagan planearlo para que se parte de ese plan usted pueda alcanzar un futuro con una orientación. Entonces, al momento de planear, usted está organizando, usted está trazando metas para alcanzar lo que usted quiere ser. Entonces, en ese sentido, trae esta idea muy fuerte que no es solamente preciso desear, sino tiene que planear para llegar al objetivo de concretar el proyecto de vida. Y otra investigadora, estudiosa del proyecto de vida, que es la profesora brasilera que ella escribió varios libros sobre el proyecto de vida, que es Hannah Danza, que ella dice que el proyecto de vida tiene que ser una intención estable. Entonces aquí tengo un proyecto de vida, yo ya identifiqué cuál es mi proyecto de vida, yo voy a planearlo para concretarlo, pero yo no puedo al mismo tiempo estar cambiando todo el tiempo, porque si yo cambio todo el tiempo, el proyecto de vida significa que no estoy teniendo una claridad realmente de mi intencionalidad, que no tengo claridad de cómo es que yo voy a conseguir hacerlo, porque yo todo el tiempo cambiando y mi planeación no se va a poder concretar. Esto no significa que no puedan existir flexibilidad porque la literatura dice que el proyecto de no es algo con un inicio, medio y fin. La verdad, el proyecto de vida sucede toda la vida. Nosotros que estamos aquí, que ya pasamos por esa etapa, que los jóvenes y adolescentes están pasando en este momento, nosotros también estamos aún viviendo nuestro proyecto de vida. Entonces, para cada etapa de la vida, es importante que nosotros entendamos que al mirar nuestro proyecto de vida para aquello que nosotros hacemos y deseamos hacer,
es importante que nosotros tengamos la capacidad de hacer nuestra planeación. ¿Y por qué tiene que ser estable? Lógico, usted está en la enseñanza media, que está terminando la etapa de la educación básica. Es importante que ustedes entiendan que qué es lo que yo deseo y planear para hacerlo realidad. Lógicamente, cuando yo estoy trabajando, cuando estoy estudiando, estoy haciendo otras cosas, ya viviendo la vida adulta, yo necesito mirar para que el proyecto, para aquella etapa de mi proyecto de vida que yo miré, deseé y planeé y tuve resultados y yo haga una nueva reflexión. Por eso, los investigadores afirman que el proyecto de vida es un eterno proyectar. Y para reforzar esto que yo acabo de decir, tenía una profesora y estudiosa investigadora de la Universidad Federal de San Pablo, Valeria Arantes, que ella dice que los proyectos de vida se pueden resumir en solamente una pregunta. ¿Qué sentido quiero darle a mi vida? Quiere decir, de una manera resumida, ¿cómo quiero vivir? Entonces, cuando ya trae esta perspectiva de que el sentido, de qué sentido le quiero dar a mi vida, nosotros podemos hacer una conexión con la vida por fuera de la escuela, a mi individuo como individuo, pero también cuando nosotros miramos al campo de la escuela, es qué sentido esos jóvenes están dándole a su vida. Y ahora voy a hacer una pregunta más directa. ¿Qué es lo que hace para que un joven permanezca en la escuela? Entonces tenemos algunos estudios y los jóvenes no pueden identificarse, no pueden identificar el sentido de estar en la escuela de manera diaria. Tienen una tendencia de abandonar la escuela, a asistir, entonces, o de no hacer una planeación y continuar su rumbo, la vida de una manera aleatoria. Y eso puede generar para el futuro algunas otras frustraciones. Entonces, esto también demuestra que cuando usted planea, un proyecto de vida principalmente en esa etapa tan compleja de la adolescencia, que usted, como las cuestiones de la neurociencia, que ya explica todo y todas las informaciones por las cuales usted pasa, si no tiene un proyecto de vida y orientarlo, qué es lo que es ello, qué es lo que desea en su momento, para constatarlo y cuenta con personas para ayudarlo, para apoyarlo en ese contexto, él posiblemente la posibilidad de fracasar en aquello que verdaderamente desea. Entonces, traer esa búsqueda de sentido, es decir, el sentido de mi vida, de estar en la escuela, de yo desear algo relacionado con mi proyecto de vida es muy importante. Y esa búsqueda de sentido se trabaja en el campo de la psicóloga, que fue creada y él también tiene una gran influencia por Víctor Franklin. Entonces hoy cuando hablamos de educación integral, esa idea de la búsqueda del sentido, de la búsqueda de un propósito, ella está cada vez más marcada cuando nosotros miramos realmente para el siglo XXI y que nosotros también estamos mirando a esa perspectiva de la formación integral del individuo que va a favorecer y va a desarrollar no solamente aspectos cognitivos, ellos son importantes, pero también se va a enfocar de otros aspectos que son también muy relevantes e importantes para la formación completa del individuo. Aspectos sociales, aspectos emocionales, aspectos físicos. De las diversas dimensiones, entonces, cuando miramos a esto como un individuo multidimensional, tenemos que mirar al individuo para muchas dimensiones y no solamente la dimensión cognitiva. Entonces, Franklin trae esta búsqueda del sentido y esta frase que es vivir no significa tal otro, sino conlleva la responsabilidad de responder adecuadamente a las preguntas de la vida. Entonces, tiene que conocer la responsabilidad de su proceso de comprensión de lo que usted está buscando, qué es lo que usted quiere, haciendo preguntas realmente, haciendo preguntas importantes para su vida, para que usted consiga cumplir esa tarea de que, por ejemplo, ¿qué quiero para mi vida? ¿Cuál es el sentido que yo le doy a mi vida? Entonces, este es un resumen un poco de la literatura sobre qué es el proyecto de vida, porque es el proyecto de vida es importante. Y ahora, dando continuidad a lo que nosotros estamos trabajando en este momento, disculpen, voy a parar un poco.
Bueno, qué bueno que vamos a tener cortes. Voy a intentar hablar un poco más despacio. ¿Por qué trabajar el proyecto de vida en la escuela? Entonces, para que nosotros podamos entender cómo algo que era trabajado de manera individual, principalmente que inició esta discusión en el campo de la psicología, va a venir ahora para la escuela. Y una de las respuestas que yo ya di cuando usted va a trabajar la educación integral, usted necesita mirar no solamente para el aspecto cognitivo, pero también para otros aspectos del individuo, incluyendo aspectos socioemocionales. Y allí, en ese contexto, nosotros sabemos que hoy tenemos jóvenes con diversos deseos, diversas perspectivas, y al mismo tiempo, inclusive en el estudio de Damon, trajo esto, incluyó esto, que hay muchos jóvenes que no están buscando y que no están encontrando sentido para sus vidas. Entonces, cuando cierran esta etapa, cuando se hace el cierre, porque algunos terminan desistiendo, porque cuando usted no busca un sentido, cuando usted no está motivado y usted no consigue concretar esas tareas simples, hasta realmente el punto de situaciones en las cuales nosotros percibimos jóvenes que están desmotivados, que no tienen armonía para trabajar o estudiar o ánimo. Así sea la misma conclusión de la etapa de la enseñanza media. Y otro elemento importante es que los estudios demuestran que solamente en relación al trabajo, algunos lugares son solo estables, algunos trabajos son estables por el conocimiento técnico, pero la permanencia en el trabajo sucede principalmente por cuenta de otras habilidades desarrolladas por los jóvenes, por las jóvenes, por el estudiante que va después a la etapa de la vida adulta, que son los aspectos más socioemocionales. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ese joven, con el adolescente, las reflexiones en relación a quién es esta persona, qué es lo que él desea, qué es lo que planear, con qué cuenta, nosotros terminamos trayendo la intención, una intención para su vida, consigue hacer una planeación de manera más clara, más intencional, más motivada, entonces va a direccionarse para esas actividades cuando concluya esa etapa de su vida de una manera más asertiva. Entonces, esto lleva a tener menores posibilidades del tornarse un individuo frustrado, desanimado y desacreditado. Entonces, pensando en esto, nosotros traemos aquí un poco de la importancia de trabajar este proyecto de vida en la escuela. Entonces, siguiendo esta trayectoria es un camino, entonces en este camino es importante que la escuela consiga integrar el proyecto de vida a las prácticas pedagógicas. Y aquí nosotros entendemos que es importante que exista un horario específico allí, un tiempo específico con un material planeado, intencionado, direccionado para que estas clases se puedan trabajar, para que las aulas se puedan desarrollar y que el estudiante pueda tener la intencionalidad de poderlo hacer, pero no se puede quedar apenas en ese momento, en ese espacio. La verdad, cuando nosotros traemos en la formación de la educación integral al joven para la formación del proceso, para el proceso pedagógico, nosotros entendemos también que traer al joven al centro, estamos trayendo sus sueños, sus deseos. Entonces también trae el proyecto de vida. Entonces el proyecto de vida termina moviendo y ya termina contribuyendo también para que otros componentes curriculares, otras disciplinas curriculares puedan también pasar a ser vistas por ese joven de una manera diferente, porque comienza a llegar en cuanto a que esas disciplinas puedan contribuir para la realización de su proyecto de vida. Entonces no desiste, no se desanima, se esfuerzan esas disciplinas en esas clases para dar continuidad a sus estudios. Entonces cuando decimos de la importancia de integrar el proyecto de vida con las prácticas pedagógicas de los estudiantes, nosotros entendemos también que eso va a ayudar a aumentar el compromiso del joven y a motivarlo para continuar con sus estudios, porque a partir de eso él empieza a entender por qué es que todo esto que se le está presentando es importante y cómo todo esto se le está presentando y es cómo esto contribuye para su vida. Otro aspecto que nosotros también consideramos que es interesante, que trabajar un proyecto de vida permite que los estudiantes puedan hacer una reflexión
y pueda comprender cada etapa de su vida. Y también comprendiendo su contexto, comprendiendo sus deseos, sus sueños y planeando dentro del proyecto de vida, él va a poder escoger de una manera más asertiva, intencional, cuál carrera quiere seguir y cómo planea seguirla. Quiere decirle cómo se va a posicionar en la etapa del trabajo después de esto, si va a continuar sus estudios y cómo los va a continuar. Entonces el proyecto de vida ayuda a traer claridad para el camino, para que el adolescente pueda continuar una vez finalice la etapa de la educación. Y ustedes están dándose cuenta que ellos se están conectando. Entonces la idea es esta, que sea realmente una propuesta, que ella tenga allí una conexión, que no sea una sola propuesta aislada. Otro aspecto también es que lógicamente el estudiante va a tener estas clases de proyecto de vida, pero por eso es que nosotros hablamos de esta cuestión de la integración, de ese mirar integrado, de esa perspectiva integrada en relación a diversas disciplinas también para el proyecto de vida del estudiante. Porque cuando la escuela entiende qué es lo que es un proyecto de vida, la importancia del proyecto de vida, no es solamente el profesor quien va a estar allí en aquel horario desarrollando y apoyando al estudiante, orientando al estudiante para que él consiga llegar a esa planeación, pero toda la escuela pueda entender la importancia del proyecto de vida para el estudiante y así darle un apoyo integral y el momento que el estudiante se dé cuenta que la escuela lo acogió y acogió su proyecto de vida y lo está apoyando y él se siente apoyado, lógicamente él se va a sentir mucho más motivado, va a sentirse acogido y ese proceso de acogimiento de presencia pedagógica va a traer una seguridad para que él pueda realmente desarrollar todo eso que lo motiva, todo lo que lo acredita y hacer que él no desista de la escuela porque va a entender la intención, la intencionalidad de todo eso que está aprendiendo. Va a tener que lo estar apoyando en ese camino y con eso él va a, inclusive algunas investigaciones demuestran cuando los estudiantes comienzan a trabajar su proyecto de vida, faltan menos a la escuela, desisten menos de la escuela y esto es muy importante para que nosotros miremos motivos de abandono y desescolarización. Y para que la escuela, por supuesto, pueda desarrollar toda esta propuesta y apoyar al estudiante en la práctica del proyecto de vida de manera intencional y estructurada, lógicamente es importante que ese equipo pase por una formación. Porque lógicamente en nuestra formación inicial nosotros y nosotras aprendimos cosas que nosotras no están directamente relacionadas con el componente curricular del proyecto de vida. Es importante entonces que al momento de actuar en esa nueva perspectiva, con esa nueva manera de ver las cosas del proyecto de vida, de traerlo para la educación, nosotros necesitamos entender cómo es que nos formamos y cómo podemos apoyar al estudiante en ese proceso de formación. Y entendiendo también que para que eso pase, la escuela también necesita hacer un movimiento de aproximación con la familia, porque el joven va a contar no solamente con la escuela, pero también va a traer el apoyo de la familia y de la comunidad en la cual él está insertado. Bueno, continuando, ¿cómo se debe trabajar el proyecto de vida en la escuela? Nosotros vamos a hablar ahora, detallar un poco el estudio que fue hablado previamente y para que el proyecto de escuela de vida funcione de manera satisfactoria y feliz, como aquí el icono que ustedes pueden ver para simbolizarlo. Nosotros necesitamos también, y pero luego reforzar, que se traiga al estudiante para el centro del proceso de aprendizaje y que nosotros trabajemos los conocimientos que sean significativos, reales y profundos. ¿Qué quiere decir? Para que el estudiante mire a todo aquello que está aprendiendo y vea un sentido en eso. ¿Y cómo es que va a haber sentido? Si ese conocimiento que se le está entregando, si ese aprendizaje lo ayuda para que ese aprendizaje pueda ayudarlo a concretar su proyecto de vida. Otro aspecto también es lógico si nosotros hablamos del proyecto de vida, si hablamos de intencionalidad, motivación, es natural que nosotros hagamos uso de las metodologías activas para el aprendizaje, para que nosotros podamos desarrollar ese camino, inclusive haciendo una conexión con el protagonismo, porque el estudiante que no es protagonista no va a conseguir desarrollar su proyecto de vida de manera feliz.
Entonces es importante que nosotros consigamos en esos momentos de interacciones en la escuela, inclusive en las clases de proyecto de vida, traer metodologías activas para que podamos ir involucrando y ir orientándolo, más que el estudiante vaya a ir asumiendo su protagonismo en la construcción de su proyecto de vida. Otro aspecto también muy importante, lógicamente, es que si vamos a traer un proyecto de vida en la escuela, es importante que nosotros podamos desarrollar espacios. Y aquí no solamente hablamos de espacios físicos, de una infraestructura física, si eso pudiese hacerse, sería ideal, pero también poder usar los espacios que ya existen en la escuela para poder desarrollar por medio de metodologías activas y por medio del protagonismo ese espacio para que los estudiantes puedan soñar, puedan pensar en sus metas, puedan definir, quiere decir, puedan hacer aquello que Machado dijo, que planear su proyecto de vida. Y cuando hablamos de espacios, aquellos salones para las clases, pero también estamos hablando de hacer esa conexión con otros espacios de tiempo y también de espacios físicos, cuando yo consigo hacer el uso del espacio de la biblioteca, de la convivencia con otros jóvenes, por ejemplo, dejar expuesto allí en la escuela, en el espacio de la escuela, en un corredor, el árbol de los sueños, donde te va a pasar a mirar, oh, qué es lo que los jóvenes de aquí en la escuela están soñando. Ese es un ejemplo también de cómo podemos promover espacios para que los estudiantes puedan pensar sobre su proyecto de vida y el estudiante después pueda detallar otros. Y allí, lógicamente, es importante la importancia para que la escuela pueda proveer, hacer una apertura, no solamente para el momento de las clases de proyecto de vida, pero que también podamos en la escuela abrir espacios para de algunas optativas, para que la escuela pueda abrir aquellos lugares para que los estudiantes reflexionen, para que también se puedan abrir espacios para estrategias. Y ahí les voy a dar un ejemplo. Nosotros podemos abrir un espacio en la reunión con los padres y madres. Y en ese momento de interacción con madres y padres, traer una propuesta de integración para pensar la importancia del proyecto de vida para los papás y sus hijos y sus hijas, y esa integración con la integración con esa construcción y también promover un espacio donde los jóvenes puedan presentar a sus familias y a su comunidad qué es lo que quieren hacer, qué es lo que desean hacer. También podemos en ese momento, pensando en estrategias, traer, por ejemplo, personas que ya hicieron su proyecto de vida y si tiene algún joven que deseó seguir alguna determinada profesión y traer a alguien que ya tenga esa profesión para aclarar dudas y ahí se va aclarando de una manera que vamos creando estrategias para que se puedan generar reflexiones, para que ellos puedan ir planeando, puedan ir en la verdad desarrollando esa planeación, alguna estratégica para tener garantía de qué es lo que esa persona quiere. Y lógicamente el papel de la escuela y principalmente del docente de proyecto de vida no es decirle al estudiante o a los adolescentes qué es lo que él o ella debe hacer o qué es lo que no es capaz de hacer. Por el contrario, porque el estudiante se va a retirar de la escuela porque va a sentirse no motivado. Entonces, y lo importante es eso, poder darle apoyo y motivarlos. Yo ya vi muchas veces cuando los profesores, cuando la profesora, aquel joven que quería ser médico o que quería ser actor y que muchos docentes llegaban y decían, olvídese, usted no va a conseguir eso, olvídese, usted no tiene talento. Entonces, algo que es muy importante que en ese momento de apoyar al estudiante en el proyecto de vida, jamás el educador puede tener esa actitud. Tiene que ser todo lo contrario, tiene que hablar todo el tiempo de apoyarle y ayudar al estudiante a hacer reflexiones sobre si ese es el nuevo proyecto de vida que usted quiere, si eso es lo que usted desea, si ese es su sueño, qué es lo que tiene que hacer para poder conseguir ese sueño. Lógicamente, no solamente esto. En esa planeación haga una reflexión también con quién es que usted puede contar, cuáles son las dificultades que usted va a enfrentarse para usted poder planear y buscar ese deseo, buscar concretizar ese sueño para realizar ese proyecto de vida. Entonces tiene un sueño, pero para que él se transforme en una realidad necesita pasar por una planeación, establecer metas, objetivos
esas personas claves con quien usted va a poder contar más allá de la escuela, quiere decir, en la familia, en el contexto familiar, en su contexto, cuáles son los desafíos que se va a encontrar y conseguir conquistar esa planeación y otras cuestiones también. Entonces, este es el momento de apoyar, de acoger y no decir cómo es que el estudiante debe hacerlo. Y sí, claro, por medio de una planeación estructural e intencional, orientarlo para que él pueda hacer esa construcción y esa construcción recordando no solamente para que él pueda hacer esa realización individual, pero que también pueda ir trabajando aquellos valores que van a ser importantes para la concretización de sus sueños, pero también entendiendo que al realizar su sueño, él va a estar también contribuyendo para su contexto, quiere decir, para su escuela, para su comunidad, para la sociedad y también puede ser para el país, nunca lo sabremos. Y para cerrar esta etapa de cómo se debe trabajar el proyecto de vida, que es un ejemplo muy breve, es muy importante que consigamos ayudarle al estudiante organizando su aprendizaje y la construcción del propósito, ayudarle a construir esa planeación del proyecto de vida, es también traer y reforzar que es importante que él aprenda matemáticas, educación física, que aprenda también que tenga conocimientos cognitivos, que son conocimientos académicos técnicos que también le darán apoyo para que él consiga realizar sus objetivos. Es importante que nosotros traigamos a través de un diálogo, a través de esa orientación, inclusive trayendo hasta el punto de la realización del proyecto de vida, es importante tener que, en cuanto que el protagonista de eso sea el estudiante tiene que asumir su proceso de aprendizaje, que él haga sus tareas, que haga sus trabajos, que no falte a la escuela y que él consiga realmente entender que la importancia del espacio escolar para su vida y para la realización de su propósito. Entonces ahora vamos a pasar a una segunda etapa y en esta segunda etapa retornamos al ejercicio de metacognición. Entonces en la primera etapa del ejercicio de metacognición, ustedes pudieron colocar en su papelito, en su cuaderno, todo eso que ustedes pensaron, que ya trajeron para este encuentro sobre el proyecto de vida. Y en ese momento que nosotros ya pasamos aquí, yo compartí con ustedes los pensamientos de algunos especialistas, que ya hablé sobre la importancia del proyecto de vida, de cómo él debe desarrollarse en la escuela. Ustedes ahora van a tomar ese papel, esa hojita de papel, ese cuaderno, y ustedes ahora van de nuevo a reflexionar sobre qué es lo que es un proyecto de vida. Y reflexionando sobre lo que es un proyecto de vida, ustedes van a escribir allí qué es lo que ustedes aprendieron. O sea, en la primera parte del ejercicio de metacognición, ustedes colocaron qué fue lo que ustedes trajeron de conocimiento, lo que ustedes ya sabían del proyecto de vida. Ahora ustedes van a escribir, aparte de todo eso que nosotros vimos hasta ahora, qué es lo que usted aumentó en sus conocimientos que ya tenía, la percepción que usted ya tenía, cambió o que aumentó. Entonces, para esta etapa vamos a dar también otros 5 minutos y lógicamente termino aprovechando este momento para reforzar, no dejen de enviar sus preguntas y dudas en el chat, en el momento oportuno vamos a responder todas las dudas, sugerencias, cuestiones, preguntas. Siéntanse tranquilos y tranquilas que esto es un espacio para la construcción. Todos y todas nosotras estamos aquí compartiendo conocimiento, estamos también aprendiendo. 5 minutos más para esta etapa. Compartan, coloquen sus pensamientos y también terminen compartiendo sus dudas, sus preguntas y contribuciones en el chat. Bueno, ya vimos qué es el proyecto de vida, la importancia del proyecto de vida, ya vimos también cómo él puede ser desarrollado en la escuela. Ahora llegó la etapa final, una etapa tan esperada que es compartir con ustedes, ahora voy a compartir con ustedes qué es lo que nosotros hemos construido sobre el proyecto de vida a lo largo de estos últimos meses. Durante esto nosotros hicimos este ejercicio antes de la construcción de todo este material y de las formaciones. Hicimos una escucha muy amplia sobre lo que los jóvenes piensan sobre el futuro. Y esa investigación aquí, ella fue
hecha para jóvenes y adolescentes colombianos. Entonces vamos a escuchar un pequeño resumen y después vamos a ponerlo disponible. El link para que ustedes puedan hacer mirar esa investigación de manera más completa, pero vamos a desenvolver un poco más sobre aquellas percepciones y elementos que los jóvenes trajeran y compartieron con nosotros, sobre qué piensan los jóvenes en el futuro. Es interesante que en nuestra investigación los jóvenes dijeron muchas cosas, pero lo que más apareció es que ellos quieren una satisfacción personal. Es decir, quieren ser felices, quieren estar satisfechos. Es interesante cómo esa inquietud del joven termina dialogando con el proyecto de vida, porque la escuela donde se tiene un proyecto de vida y es claro y es intencionado, y si se tiene un espacio para que él se pueda desarrollar, ese joven tiene una tendencia hacia el futuro de conseguir esto aquí que ellos desean hasta su realización personal, porque no van a estar saliendo de esa etapa de la vida de una manera desordenada, sino van a seguir caminos que no deseaban, pero que alguien le dijo, vaya por allá o vaya por aquí, entonces él consigue hacer esa construcción de las investigaciones, demuestran que los jóvenes que consigan desarrollar un proyecto de vida en otras etapas de su vida, en una etapa posterior, tienen una satisfacción personal, es decir, se encuentran realizados. Y aquí también traen un poco de la percepción de ellos en relación a cómo la escuela puede contribuir a su futuro. Y aquí es un punto que el proyecto de vida puede ayudar mucho porque esos jóvenes dicen que ellos piensan que la escuela no contribuye para su futuro. Entonces, cuando nosotros traemos el proyecto de vida como una metodología estructurada y planeada y organizada con docentes que le puedan orientar, con toda la importancia del proyecto de vida y apoyando al estudiante en la realización del proyecto de vida, trayendo a las familias también para esa construcción conjunta, con certeza, con garantía, no vamos a encontrar esta percepción del estudiante cuando empezamos a trabajar el proyecto de vida. Se demuestra que cuando las personas hacen esta pregunta para un grupo de jóvenes que pasan, que tienen la oportunidad de trabajar su proyecto de vida en la escuela, ellos sí ven un sentido, sí ven una importancia, se sienten apoyados en la planeación de su futuro. Y allí otra respuesta que también apareció en relación a elementos que ya hablamos aquí y que yo voy a reforzar que es, no se puede trabajar solamente en la escuela de conocimientos técnicos y científicos de las áreas del conocimiento. En el siglo XXI necesitamos ir mucho más allá, necesitamos mirar al individuo de una manera completa, como un individuo pleno, es un individuo que, claro, va a poder contribuir a la sociedad. Entonces, en ese sentido es importante que podamos trabajar elementos también de bienestar emocional. Quiere decir que en Colombia ya está avanzando, que ya tiene un documento estructurado que trabaja con las competencias socioemocionales. Es una oportunidad muy buena porque ahí podemos hacer una conexión si tenemos aquí, pero ¿cómo es que ahora integramos todo este material y componentes y prácticas pedagógicas que nosotros tenemos para favorecer la planeación y la concretización del proyecto de vida de estos jóvenes? Entonces es importante que nosotros podamos realmente dar un paso en el sentido de mirar cuál es la transformación completa para la formación integral de estos adolescentes y jóvenes. Entonces, es importante que ellos necesitan de ese apoyo emocional. Y allí un punto también que nosotros, que fue muy interesante para nosotros es que aquellos jóvenes no ven relevancia de los contenidos de todo esto que están aprendiendo en la escuela. Entonces, cuando comenzamos a trabajar el proyecto de vida y comenzamos, y el estudiante comienza a través de metodologías activas, de actividades que va desarrollando, de su expresión en cuanto a joven protagonista, y entendiendo cómo todo esto se conecta con un propósito, con esa planeación de proyecto de vida y para su futuro, va a comenzar en ese momento a valorar todo eso que está aprendiendo porque va a buscar un sentido de estar en la escuela y va a pasar a entender cómo todo eso que está aprendiendo en la escuela, todo lo que se planea en la escuela, tiene sentido. Cómo es el esfuerzo, cómo es la tarea de educación por sus profesores, por el equipo gestor va a conectarse con esto y ahí estamos fortaleciendo más esto cuando comenzamos a asociar el proyecto de vida a acciones protagonistas dentro de la escuela. Y lógicamente, cuando nosotros le preguntamos al joven,
¿Cuál es el obstáculo para la educación el día de hoy? ¿Qué es lo que ustedes evidencian y piensan que es un obstáculo para la educación el día de hoy? Muchos jóvenes dicen que son las cuestiones financieras. Y ahí vamos a hacer una reflexión sobre los contextos. Entonces ahí podemos percibir que cuando nosotros aplicamos un proyecto de vida, ya estoy haciendo acá como un apunte de esta situación de los jóvenes, esta información que estos trajeron, la percepción de ellos para el desarrollo del proyecto de vida, es que en el proyecto de vida, en la propuesta pedagógica del proyecto de vida, nosotros vamos a traer una reflexión también sobre esas cuestiones, sobre esos elementos de contextos, contextos económicos, contextos sociales, contextos culturales, y allí vamos a conseguir promover. Es que esto puede ser un obstáculo, pero este no puede ser un obstáculo limitador. Entonces vamos a trabajar sobre esto, algunos aspectos de autoconfianza, aspectos inspiracionales para estos jóvenes. Vamos a traer también ese espacio y construcción de en cuanto la escuela puede transformar vidas de sus jóvenes, como también de sus familias, como de su comunidad, y vamos trayendo una construcción y una perspectiva más positiva para el futuro. Entonces, después de que hablamos de esto, lo que los jóvenes piensan sobre su futuro, yo voy a compartir con ustedes la construcción que nosotros hicimos en relación a cómo trabajar el proyecto de vida como una propuesta pedagógica en Colombia. Bueno, al final de cuentas, ¿por qué el proyecto de vida en Colombia? Como dispositivo y como propuesta pedagógica. Entonces nosotros traemos esta perspectiva mucho en la idea de que el proyecto de vida sea una estrategia pedagógica y como toda estrategia pedagógica requiere ser planeada y tiene que ser planeada a través de un diagnóstico y por eso es que es importante escuchar a los jóvenes, sus opiniones, qué es lo que está sucediendo, sus perspectivas. Y a partir de ello comenzamos a construir también un aprofundamiento, a profundizar qué es lo que la literatura dice sobre el proyecto de vida, principalmente en esa interfase de cómo trabaja el proyecto de vida en la educación. Vimos muchas experiencias de otros países, pero nosotros también buscamos encontrarnos lógicamente en la realidad del contexto colombiano. Entonces nosotros entendemos que el proyecto de vida en relación a una propuesta pedagógica para hacer trabajo en la escuela necesita ser intencional, planeado y articulado a todo aquello que ya existe en la escuela para que nosotros podamos promover esa construcción, para que el joven entienda que el proyecto de vida no es solamente una herramienta para que podamos definir objetivos profesionales, que el proyecto de vida no es solamente para que yo escoja una carrera que yo voy a seguir o con la cual yo voy a trabajar, si yo quiero ser un ingeniero, si quiero ser una abogada o una actriz, pero la verdad es que el proyecto de vida es individual, sí, pero se conecta inclusive con la función social que la escuela cumple, en el sentido de que promueve una contribución ciudadana, una contribución para más allá de la realización personal. Entonces, si yo voy a conseguir desarrollar mi proyecto de vida con el apoyo de la escuela y esa conexión curricular, mi proyecto de vida de manera individual, pero si mi proyecto de vida individual, él solamente va a existir de manera plena si por medio de esa realización individual consigo contribuir a la transformación social del ambiente del cual yo hago parte. Entonces ahí podemos promover, trabajando un proyecto de vida, el autoconocimiento y el compromiso para la formación de ciudadanos activos y realizados. Entonces una estrategia también de cómo vamos ahora a plantar semillas para que esos estudiantes puedan desarrollar en esa etapa de su vida el proyecto de vida, pero que también todo aquello que va a aprender ahora lo va a continuar trabajando hacia el futuro, cuando el estudiante ya esté en la vida adulta y continúe haciendo planes, vas a continuar proyectándose en todas sus relaciones personales, pero siempre va a estar conectado de cómo su relación personal puede contribuir a su ambiente ciudadano y social. Entonces vamos a desarrollar habilidades
y competencias esenciales para que ese joven esté preparado para enfrentar los desafíos de la vida adulta, los desafíos que vienen en el futuro con confianza y con claridad. Entonces, esa es la propuesta que tiene el material aquí que nosotros vamos a presentar ahora. Entonces, para que nosotros podamos concretar todo eso que hemos hablado y dicho e intencional en relación al proyecto de vida, nosotros sabemos que esta propuesta va a, va a tener lugar en etapas porque es una construcción, es una planeación, y para que nosotros consigamos atender aquellos objetivos que fueron presentados, nosotros dividimos o estructuramos el material del proyecto de vida en tres dimensiones: la dimensión personal, la dimensión social y ciudadana y la dimensión profesional, porque esas tres dimensiones van a contemplar todo eso que nosotros hablamos en relación a un proyecto de vida pleno. Entonces, en la dimensión personal, nosotros sabemos que el estudiante tiene sueños y sé que cuando nosotros vamos a hacer el ejercicio de proyecto de vida, no es poco común que encontremos jóvenes que dicen, yo no tengo sueños. Entonces, ese joven vive una situación muy sensible, muy vulnerable, y tenemos que aprender a lidiar también con esa situación, estimulando y favoreciendo el ambiente que le permita a ese joven pueda inicialmente soñar y a partir de ahí realmente construir su proyecto de vida. Es por eso que en la dimensión personal nosotros trabajamos muchos aspectos de qué es lo que yo sueño, de la identidad, de la autoconfianza, del autoconocimiento, del autoconcepto. Entonces hace toda una mezcla de quién es él, de quién soy yo, cuál es la realidad en la que yo estoy insertado. A partir de eso tenemos toda una contextualización de esta dimensión estructurados que les vamos a presentarles con los materiales y para el próximo año miramos, bueno, yo ya entendí como individuo, ahora yo voy a poder llegar, traer mi proyecto de vida mucho más allá de mi realización de mis sueños. Yo también voy a entender cómo es que él se encaja, cómo es que tiene un diálogo con mi dimensión y con mi realidad social y ciudadana. Entonces traemos aquí las interacciones sociales y comunitarias, la importancia de la contribución de los contextos comunitarios, del contexto familiar y la importancia también de la involucración en proyectos colectivos, que él tenga la comprensión de cuáles son sus deberes, sus derechos y todo esto de una manera muy bien articulada. Y luego cuando trabajamos la dimensión profesional, ya estamos en la etapa final de la realización de esa planeación, que es lo que yo ya entendí quién soy, ya entendí cuál es el contexto en el cual yo estoy. Y ahora voy a trabajar aquí mi proyecto de vida. En esta etapa de mi vida yo planeé, yo traje estas metas y yo tengo este objetivo. Eso quiere decir que en nuestra dimensión profesional nosotros trabajamos mucho la perspectiva de cuáles son los caminos y posibilidades, no solamente entendiendo qué es, si yo voy a tener una determinada carrera, si yo voy a, cuando yo termine esta etapa de mi vida, si voy a tener un curso técnico, si voy a, ir a la enseñanza superior, si voy a ir al mercado de trabajo directamente. Entonces, todo esto va a tener esta conciencia, él va a tener esa comprensión y va a continuar su camino, entendiendo que él no tiene un camino, sino tiene caminos y posibilidades. Y el camino que él va a escoger es el camino en el cual va a estar correlacionado con esa responsabilidad social y ciudadana, así como con la cuestión de la realización personal. Y lógicamente, esas tres dimensiones son trabajadas en estas tres etapas, desde el primero hasta el segundo, pero es importante también que nosotros buscamos traer una conexión con todas las otras propuestas que ya se desarrollan dentro de la escuela, como los diversos enfoques pedagógicos, pero también trae, yendo aquí, un complemento cuando hablamos aquí del proyecto de vida. Y aquí buscando traer un poco más una estructura detallada. Cada una de estas dimensiones se van a estructurar en cuatro bloques, son tres dimensiones: la individual, la social y ciudadana y la profesional. Y cada una de estas dimensiones va a dialogar con que primero, cuando estamos trabajando en la dimensión profesional, yo no voy a dejar de hacer reflexiones sobre el autoconocimiento e identidad, sobre convivencia y participación, sobre elegir y planificar, sobre mi compromiso y transformación que yo quiero hacer en mi vida y sobre mi entorno. Entonces entiendan que no es
no está aislado, no está estancado, sino que siempre es un diálogo entre las dimensiones y estos cuatro bloques que van a estar siempre en la dirección, direccionando esta propuesta y material que ustedes van a tener acceso en breve. Y lógicamente, como ya hablamos mucho de un trabajo integrado, de la integración curricular, de la cuestión de la interdisciplinariedad, es importante también que no dejemos de lado todo eso que ya hablamos de la formación integral del estudiante. Entonces, en esta propuesta que nosotros les presentamos, además de trabajar estas dimensiones con estos cuatro bloques, hacemos un diálogo con otros documentos que están siendo desarrollados, que están siendo aplicados y que los estudiantes están teniendo acceso. Entonces, en cada estructuración nosotros hacemos una conexión del diálogo. Cuando hablamos de competencias básicas, con el programa de competencias ciudadanas, con un programa de toda la propuesta de orientación socioocupacional y lógicamente también con todos los documentos, con todas las propuestas pedagógicas ya presentadas del documento de las competencias socioemocionales. Entonces, entendiendo que nosotros no vamos a dejar esos materiales de lado, por el contrario, vamos a traer el proyecto de vida para fortalecer aún más estos materiales, recordando que nosotros vamos a, por medio de esta planeación, por medio de estas clases, traer mayor claridad para el estudiante de cómo es que ese currículum tiene que ser integrado y cómo entendiendo la función de cada componente curricular en su formación, el estudiante va a estar mucho más motivado, va a tener una mayor claridad y va a conseguir asumir la planeación del proyecto de vida con mayor protagonismo. Después ya presenté las dimensiones, los bloques y la conexión curricular con los otros documentos y con las otras estrategias pedagógicas que ya se están aplicando y desarrolladas en la escuela. Vamos a presentarles a ustedes cómo es que estructuramos cada clase, porque allí presentamos una introducción sobre teoría sobre el proyecto de vida y después mostramos realmente cómo es que toda esa teoría puede ser desarrollada, puede ser puesta en la práctica con planeación de clases. Tenemos algunas sugerencias de planeaciones de clases con paso a paso muy estructurado y ahora les voy a mostrar ese paso a paso. Entonces, cada clase, independiente de la dimensión, y vamos a trabajar las clases estructuradas con las sugerencias de cada una de estas dimensiones, va a tener esta estructura que ustedes ven aquí. Entonces, comenzamos. ¿Qué es lo que estamos planeando? En esa planeación, el docente que va a tener acceso a este material va a tener un cuadro general que muestra cuál es el tema de la clase, cuáles son las competencias que se van a trabajar, cuál es el objeto de conocimiento que se va a explorar y cuáles son los otros documentos que yo hablé brevemente que se están conectando con esa clase, inclusive trayendo clases que fueron trabajadas con otros materiales para hacer un diálogo con esa clase de proyecto de vida. Entonces todo es muy dinámico y muy integrado para traer esa firmeza e intencionalidad. Y lógicamente, después de que nosotros traigamos un resumen de ese cuadro general de lo que se trabajó y se abordó, comenzamos una conversación. En ese inicio de conversación traemos una breve introducción teórica y conceptual de la temática, de cuál es el concepto en el cual vamos a profundizar y luego traemos una sección organizada puntualmente, paso a paso de lo que se debe hacer, cuáles son las actividades a hacer, cuál es el proceso de la iniciativa, qué es lo que se debe mirar en los estudiantes, con las actividades que debe compartir con los estudiantes, qué es lo que él debe esperar, cuáles son los procedimientos, todo bien estructurado y organizado paso a paso, y allí lo pueden ver allí, es una fórmula lista. No, son sugerencias planeadas, pero creemos que en la medida que el profesor vaya profundizándose en los materiales, ideas y en la propuesta del proyecto de vida, lógicamente va a poder adaptar estas clases, traer temas, pero él va a tener algo allí que va a poder inspirarse en la planeación, pero lógicamente va a tener toda la libertad para construir de manera colectiva, discutiendo con los colegas, pensando, profundizando, pero no va a estar, digámoslo, sin una orientación inicial. Y lógicamente, en cuanto vamos presentando estas clases, organizando estas clases, vamos a traer allí de manera clara
cómo es que ese material, cómo es que esa clase puede conectarse con otras clases y otras estrategias, con otras planeaciones de otros documentos curriculares que ya fueron citados aquí, que llamamos esta etapa de conexión curricular. Y ahí, lógicamente, cuando observamos todo este proceso, tenemos un resumen o tenemos una sistematización de lo que se aprendió en la clase para recordar cuál fue la propuesta de aquella clase y para ayudarle al profesor en el desarrollo de esas clases, inclusive en su estudio, en su profundización de esta temática que va a ser trabajada y abordada. Nosotros traemos más información, sugerencias de textos, libros, películas, lugares online. Entonces es un material complementario que el docente puede profundizar y también puede revisar este material y decir, mire, sería interesante compartir esto para desarrollar esto en la clase. Él tiene esa libertad de hacer esto. Esto es un bloque también de sugerencias de cómo profundizar en el tema. Y lógicamente tenemos cómo hacer esta estructura sin traer las referencias que nosotros utilizamos para direccionar toda esa planeación. Y finalmente, tiene una evaluación. Cuando hablamos de evaluación del proyecto de vida, no se defiende una evaluación con una nota, como si fuera un examen, pero más bien una evaluación cualitativa, formativa, planeada e intencionada del proyecto, del proceso de aprendizaje y de apropiación del estudiante, que nosotros sabemos que cada joven va a llegar con un perfil. Y allí, dependiendo del perfil, él va a integrarse o va a tener mayor dificultades. Y es importante que el docente, y nosotros traemos la orientación de estos materiales, que él tenga esa percepción de que cada uno tener el ritmo, de cada uno tener su contexto. Algunos de ustedes más resistentes, otros son más tímidos, otros son más extrovertidos, como el que va a ir conduciendo y haciendo todo este trabajo. Entonces traemos algunas sugerencias de cómo hacer todo este trabajo, pero también traemos unas ideas de qué es lo que esperamos, algunas que el estudiante tenga, haya aprendido y avanzado en relación a la construcción de su proyecto de vida y principalmente en este momento de la dimensión personal del autoconocimiento. Y lógicamente también al final traemos algunas preguntas y respuestas a partir de la experiencia que nosotros ya evidenciamos, que son naturales que los educadores hagan. Entonces es un material que trae muchas informaciones de manera muy detallada, de manera bien estructurada, para dar un soporte para el docente, pero también recordando que nosotros esperamos y creemos y apostamos que en cuanto el profesor vaya a estar más familiarizado y vaya estudiando, profundizándose y vaya estudiando, va a poder estructurar sus clases de una manera innovadora y hacer un trabajo con certeza muy bueno, enfocado en apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto de vida. De manera resumida, nosotros vamos a traer aquí un ejemplo de cómo es que nosotros estructuramos la dimensión personal. Entonces aquí tenemos como foco el estudiante, de insertarse, que él se pueda entender es parte de los sueños y partiendo de sus sueños, de la investigación de los sueños, vamos a trabajar aquellos aspectos de el autoconocimiento y de la identidad. Allí vamos a hacer primero la introducción de por qué es importante trabajar la dimensión personal en el proyecto de vida, conectándose con la escuela y después vamos a trabajar allí aquellos bloques que ya les presenté a ustedes de autoconocimiento, escuela de planificación, participación y compromiso, y recordando, nunca perdiendo de vida que el bloque principal, el objetivo principal es el autoconocimiento y la identidad. Y con eso traemos clases para poder tener un desarrollo, como yo les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, para el autoconocimiento y el sentimiento de pertenencia, traemos aquí quién soy yo. Para las escuelas y la planeación traemos un poco de cuáles son mis sueños, porque pensando en nuestros sueños es que vamos a apoyar al estudiante en la medida en que él se va conociendo, cómo va a traer sus sueños en la planeación de un proyecto de vida y haciendo allí una conexión con la dimensión ciudadana y social. Allí traemos, mirando por la dimensión personal, un aspecto
del bloque de participación que es, bueno, yo entendí ahora quién soy, entendí cuáles son mis sueños, pero cómo es que yo me veo en el mundo, cómo es que me inserto en mi familia, cómo es que me inserto dentro de la escuela, cómo es que me inserto en mi comunidad, cómo me inserto dentro de mi ciudad, en mi mundo. Entonces allí vamos desarrollando actividades para ayudar al estudiante a llegar a conseguir estas reflexiones y estas reflexiones van a ayudarle a entender quién es él, si él está siendo honesto consigo mismo, cuál es su relación con su familia, cuál es su relación con la escuela, con los colegas, cuál es su relación con otras personas que están allí en su entorno y cómo es que él se inserta dentro de este mundo. Entonces vamos a traer allí muchas reflexiones y actividades que el docente va a conseguir trabajar con el estudiante para que él vaya construyendo todas las reflexiones y se vaya fortaleciendo y vaya planeando su proyecto de vida. Y lógicamente traemos allí también cuando él trabaja con el compromiso y la participación, ya estamos incentivando el protagonismo del estudiante para más allá de su proyecto individual, trayéndole un compromiso ciudadano, lógicamente, inicialmente en el entorno muy próximo de la escuela, familia, comunidad, para que él vaya allí trabajando, experimentando e entendiendo cuál es su propósito real, porque no hay un proyecto de vida sin propósito. Y el propósito es mucho más allá de una realización personal. El propósito es mucho más allá de una conquista financiera. El propósito es que, ¿qué es lo que yo vine a hacer aquí? ¿Cuál es mi propósito real? Entonces, en ese sentido, vamos a traer algunos valores que son importantes para que el estudiante pueda trabajar su proyecto de vida, desarrollando inclusive algunos valores éticos. Este es el resumen que traemos aquí. Y de nuevo, compartan sus dudas, escriban en el chat, traigan sus contribuciones. En el momento oportuno vamos a intentar responder todas las dudas, recordando que aquí este es el primer momento y que después, lógicamente, cuando este material esté listo, vamos a tener la oportunidad de desarrollar mucho esto y a profundizar en el conocimiento. Y por supuesto, lógicamente nos sentimos muy felices por este momento aquí, tan esperado de poder contribuir, de hecho, para la transformación, no solamente en la educación colombiana, pero principalmente en una transformación de la vida de muchos jóvenes y adolescentes. Muy agradecido por la participación de ustedes. Y aquí para finalizar, vamos a traer la conclusión. Después de que ya vimos qué es el proyecto de vida, cuál es la importancia del proyecto de vida, cómo diseñamos el proyecto de vida como una propuesta pedagógica para Colombia, nosotros queremos hacerles una pregunta, ¿está bien? Sobre qué es lo que es un proyecto de vida, qué es lo que usted entiende ahora que es un proyecto de vida, teniendo todo este conocimiento, ya estamos en la tercera etapa de la metacognitiva, donde ustedes van a escribir ahora de nuevo que se agregó en esta última etapa en relación a los conocimientos que usted ya tenía. Y ahora hacemos una pregunta de, usted no tiene que responder ahora, pero que ustedes tienen que reflexionar con esta, de todo eso que yo vi y toda esa propuesta que fue diseñada para el proyecto de vida en Colombia. Y ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta es una respuesta que nosotros estamos provocando para que ustedes puedan hacer una reflexión y puedan posicionarse. Si yo fuese un profesor de proyecto de vida, si yo un padre, una madre de un estudiante que estuviese desarrollando su proyecto de vida, si yo soy un gestor escolar que tiene estudiantes allí desarrollando su proyecto de vida, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo apoyarlos? Entonces aquí traemos esta provocación a partir de esta etapa final del ejercicio de metacognición cognitivo. Muchísimas gracias por la participación de ustedes. Quiero agradecerles mucho y espero que sea el primer momento de muchos y agradecer aquí al equipo que está trayendo esta oportunidad aquí de profundizar y de evidenciar este momento en la transformación de la educación colombiana. Muchísimas gracias y aquí dejo mi contacto. Siéntanse libres de mandarme cualquier mensaje, cualquier duda, pero todas las preguntas que fuesen adicionadas en el chat, nosotros en el momento oportuno vamos a responderlas. Muy agradecida.
Gracias a ti, Franci, gracias por este espacio, por compartir esto con tantos docentes y directivos docentes que nos están viendo, nos están escuchando. Es un gran paso que estamos dando, esta alianza por la transformación de la educación media, porque le hemos venido contando a todos estos directivos y docentes del proyecto de vida, de por qué el proyecto de vida tiene que estar en el centro de nuestro propósito de transformar la educación media desde el currículo, desde las prácticas de aula, desde el acompañamiento de los docentes. Entonces, este es un gran paso que estamos dando en contarles a los docentes cuál es ese concepto y es desde dónde estamos parándonos en el concepto de proyecto de vida y qué herramientas vamos a estar entregando a los establecimientos educativos y a los docentes para empezar a construir, a trabajar y acompañar a los docentes en ese proyecto de vida. Estamos impulsando a través de las secretarías de educación y a través de este ejercicio que en el 2025 los colegios destinen un momento, un espacio importante dentro de su calendario académico, dentro de su plan de estudios para trabajar proyecto de vida y vamos a llegar con estos materiales. Entonces, este es el primer paso, esta es la puerta de entrada que estamos haciendo para poner el proyecto de vida de nuestros jóvenes en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y te agradecemos mucho lo que nos has compartido. Este no es el primero, no es solo el primero, van a ser muchos espacios en los que vamos a compartir contigo y en los que esperamos seguir contando con la participación de estos directivos y docentes en este proceso. Cierro este espacio con la invitación a todos los docentes y directivos a empezar a pensarse en estos ejercicios de acompañamiento a los estudiantes, a empezar a dejar ese espacio para trabajar el proyecto de vida, en que se empiecen a pensar desde este año en dónde lo vamos a trabajar, quiénes lo van a trabajar para poder tener diferentes momentos de formación. Nosotros vamos a llegar a través de nuestros profesionales de acompañamiento a formarlos, a acompañarlos, a trabajar en los colegios este ejercicio y a transferirles todo esto y ese detalle que Franci nos ha contado. Entonces, muchísimas gracias a Franci, muchísimas gracias a todos los establecimientos educativos, a los docentes directivos que se han conectado a este espacio y muchas gracias también a las secretarías de educación que han hecho posible que este ejercicio se esté dando en varios colegios de Colombia. Muchísimas gracias y nos veremos en la siguiente oportunidad.